El tema de hoy a desarrollar es el tema esfera y además el teorema de Paco. Ya, vamos a definir a la esfera. Mira, la esfera es un sólido de revolución. Se necesita de un semicírculo colocándolo en una recta denominada eje, de tal manera que su diámetro esté contenida en esa recta. El eje viene a ser una recta fija, inamovible. La que va a girar es el semicírculo. Y cuando lo haga, una vuelta completa genera una esfera. ¿Ya? Una esfera. Ahora, la esfera tiene dos partes. Es como una naranja. La cáscara es una superficie esférica. Su área, 4πr². El volumen, que es las unidades cúbicas que puede almacenar o tener capacidad, son 4/3 de πr². Estas son las formulitas principales de la esfera. Ahora, si tú cortas por la mitad a una esfera, o sea, trazas un plano secante la esfera que contenga al centro, resulta que hay una sección que se produce. Producto del corte, ustedes dividen a una esfera en dos partes. Cada parte se le llama semiesfera. Esta parte que estoy pintando se le conoce como círculo máximo. Esto hace que se determine dos sólidos, arriba semiesfera, abajo semiesfera. Acá lo tenemos. Este corte de color verde, del lado derecho, es el círculo máximo. El círculo máximo tiene un área, πr². Su radio de ese círculo es el mismo radio de la esfera. Ahora, gracias a ese círculo máximo, esa será la base de la semiesfera. La semiesfera tiene una base, y la base es justamente el círculo máximo. ¿Por qué se le dice círculo máximo? Porque es el círculo que tiene el mismo radio que la esfera o semiesfera. Tal como ustedes ven ahí. ¿Y qué área tiene ese círculo máximo? Su área, como todos ustedes saben, es πr². Ahí está. Por eso que el área de la semiesfera es 3πr². ¿Ya? 3πr². Porque solamente la parte lateral es 2πr². Pero la base también tiene un área. Y ese es πr². Por eso esto que vale 2πr², le sumas un πr² y tienes 3πr². El volumen sí es la mitad del volumen de la esfera, o sea, 2/3 de πr². Muy bien. Vamos a ver algunas propiedades entre la esfera y el cubo generalmente. Esfera inscrita en un cubo, o también se puede decir cubo circunscrito a la esfera.
También se le puede decir así. Cuando la esfera se inscriba, tiene que hacer contacto con las caras del cubo. Y el contacto lo hace en el centro de cada cara, o sea, en el centro del cuadrado de cada cara. Eso quiere decir de que el diámetro de esta esfera equivale, por obvia razón, a la arista del cubo. Aquí se cumple que siendo A la arista del cubo, entonces se cumple que dicha arista equivale al doble del radio. No olvidarse también que R viene a ser el radio de la esfera. Ahí está. Esa es la propiedad. En el segundo caso, esfera circunscrita a un cubo, o también cubo inscrito en la esfera. Muy bien. Ustedes notan ahí las tres aristas que hacen la altura, el ancho y el largo, ¿no? Aparentemente. Ya. Entonces, ¿qué pasa por ahí? Si tú trazas la diagonal del cubo, coincide, ojo, coincide con el diámetro de la esfera. Coincide con el diámetro de la esfera. Entonces, ¿qué puedes afirmar? Puedes afirmar, ¿ya? Puedes afirmar que a raíz de 3, como ustedes conocen, a raíz de 3, siendo A, por supuesto, la arista del cubo, eso está, creo que descartado. Entonces, se cumple, aunque también hay que señalar que R, ¿qué cosa es? Radio de la esfera. Entonces, ¿qué se cumple? Que el diámetro de la esfera circunscrita equivale a la diagonal del cubo, o sea, arista multiplicado por la raíz de 3. Eso es lo que se cumple. ¿De acuerdo? Muy bien. Ojo, se dice, también se puede decir así, cubo inscrito en la esfera. También es posible decirlo así. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Ahora, ¿qué pasaría, profe, si en vez de cubo fuese un paralelepípedo? A, B y C. Si fuera un paralelepípedo, también se puede inscribir en un cubo, perdón, en una esfera. ¿Y qué se cumplía? La diagonal del paralelepípedo, que ya sabes cómo calcularlo, equivale al diámetro de la esfera circunscrita. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a entrar un poco en una introducción al teorema de Pappus. Primero hablemos de centro de gravedad. Mira, un objeto real, cualesquiera, tiene centro de gravedad. Pero una figura que es una idea nada más, o que no es real, una figura no es real, tiene centroide. Esto para diferenciar entre lo ideal, lo imaginario y lo real. Entonces, pero
en todos los libros, inclusive en la CEFRE, hablan de centro de gravedad. Bueno, mientras no hagan ese cambio, pues ustedes saben perfectamente que centroide es para figuras. Yo en algunos casos hablo de centroide, pero si hablo de centro de gravedad van a entender eso. ¿Qué es el centro de gravedad? En un objeto real, el centro de gravedad es el punto donde se supone está concentrado el peso. Eso es lo que hace un profe de física, ¿no? Para dibujar el vector peso busca su centro de gravedad, una barra rígida, homogénea, siempre le toma el punto medio donde está el centro de gravedad. En un bloque rectangular traza las diagonales y de ahí está el centro de gravedad. Ya, para figuras es algo parecido. Mira, para la región triangular, su centro de gravedad es el baricentro. Baricentro. El centro de gravedad. Profe, ¿qué pasa si el triángulo es equilátero? Si la región es equilátera, su centro de gravedad obviamente es baricentro, pero también es incentro, autocentro, circuncentro, porque eso es lo que se cumple en un equilátero. Y también vas a tener la necesidad de trabajar con esa relación fundamental de 2 a 1. Para cada mediana siempre se cumple que el baricentro lo divide en 2 segmentos cuya razón es de 2 a 1. Para la región cuadrada, su centro de gravedad, G en este caso, está en el punto de corte de la diagonal. En una región rectangular, el centro de gravedad está en el punto de corte de la diagonal. Lo mismo sucede en la región rombal o rómbica. En el hexágono regular, o sea, la región hexagonal, también sucede eso. ¿Ya? O sea, en el punto de corte de las diagonales mayores, el hexágono regular tiene 9 diagonales. Ojo, 9 diagonales. ¿Ya? Ya. Entonces, 3 de ellas, las que ustedes ven ahí, son diagonales de mayor longitud. Cuando esas 3 se cortan, entonces, ahí está su centro de gravedad. Porque he oído, ¿no? En otras academias donde dicen, ¿dónde está el centro de gravedad del hexágono regular? Dicen, ¿dónde se cortan las diagonales? Muy bien, eso es falso. Porque la diagonal que yo voy a trazar aquí, ¿acaso está cortando el centro de gravedad? No. Entonces es muy importante decir dónde está el centro de gravedad. Esas diagonales determinan 6 equiláteros. Yo necesito 3 diagonales nada más para que formen los 6 equiláteros y pueda determinar el centro de gravedad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y para un semicírculo, eso le he dibujado aquí porque, a ver, no quiero que cometan error, ¿no? El centro de gravedad de un círculo es donde tú ya sabes, ¿no? El punto de corte de los diámetros. Pero ese O que ustedes ven ahí no es el centro de gravedad de un semicírculo. Nada que ver. En este caso, O es el punto medio del diámetro, pero no es el centro de gravedad del semicírculo. El centro de gravedad está encima o a una distancia de O. ¿Sí? Hay una distancia. ¿Cuánto vale esa distancia? 4/3 de R sobre. Entonces, específicamente, ¿dónde está? Depende del radio. Mientras el radio tenga un valor, esa distancia GO, esa será la distancia del centro de gravedad del semicírculo al diámetro de la misma. Ya. Vamos a ver unas propiedades que es obligatorio en este caso. Mientras van leyendo, se van a enterar de cosas. Mira, lean a ver. Y traten pues de entender esta propiedad porque es muy importante, ¿no? En un examen de admisión, porque ya vine en el examen de admisión, todo lo que sea teorema de Pappus, en lo que respecta a sólido de revolución, en el prospecto
también está indicado dentro de los sólidos de revolución al teorema de Pauli. Y es muy útil y práctico. No necesariamente cuando ustedes tengan que resolver un problema de cálculo de volumen de un sólido, ¿ya? Van a tener que dibujar el sólido, no necesariamente. Mira, en este caso estoy ubicando al centro de gravedad de la región triangular. Entonces, ¿dónde está eso? En el baricentro de la región triangular. No es lo mismo baricentro que un triángulo que baricentro de una región triangular. No existe baricentro de un triángulo. Existe baricentro de la región triangular. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad de una región triangular es el baricentro, pero el centro de gravedad de un triángulo no es, porque no lo tiene. ¿Y quién es el centro de gravedad? Es un punto que se llama punto de Spica. Es el incentro del triángulo mediano, ¿no? Un poco complejo, que no se trabaja con él. A ver. Profe, entonces, ¿qué hago? ¿Has leído? Dice, la distancia del baricentro de una región triangular a un lado es la tercera parte de su altura paralela. Si acá tengo el baricentro de la región triangular, si le trazo una distancia a un lado, de tal manera que sea paralelo a esa altura, entonces se prueba que X es la tercera parte de H. Para todos los casos, no importa la clase de triángulo que está el problema, no importa. Siempre ese segmento llamado distancia hacia un lado te va a representar la tercera parte. Ahí está. ¿Ya? Entonces colocamos aquí X igual H tercios. ¿Y acá también? Sí. Para todos los casos que estoy diciendo, ¿no? Es H tercios. Ahí está. Primer caso, segundo caso, tercer caso. Les voy a demostrar cualquiera de ellos. Por ejemplo, este. Si yo trazo la mediana, debe pasar por dónde? Por el baricentro. Por ahí debe pasar. Y la relación que yo mencioné hace un momentito, les dije, no dejen de usar esta relación de 2 a 1. Entonces ahí veo un par de triángulos semejantes. Mira. Este triangulito que estoy pintando es semejante al triángulo que lo contiene. Entonces puedes hacer una proporción. Claro, es posible. Mira. A ver, triángulo amarillo. A teta se lo pone X. En el triángulo grande a teta se lo pone H. En el triángulo chiquito su hipotenusa es K. En el triángulo grande su hipotenusa es 3K. Ahí está la demostración. Pasas a multiplicar y te sale la tercera parte. ¿Ya? Con esto simplifica muchas veces un ejercicio para aplicar el teorema de Pauli. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a pasar a otras propiedades más. O sea, esta propiedad se aplica, por ejemplo, para un isósceles y un equilátero. Mira la observación.
Profe, cuando es isósceles, debe cumplirse una relación especial. Claro. Recordando un poco triángulo, miren. Si el triángulo es isósceles, entonces el baricentro se ubica en la altura relativa a la base. Me está diciendo que solo en el isósceles, cuando trazas una altura, el baricentro se encuentra ahí, pero no está en el ortocentro, simplemente en un punto de la altura. Así, claro, no es cierto. Por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Eh, 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 acá. Trazo la altura. Teoría, muchachos. Cae en el punto medio. Profe, ¿dónde está el baricentro? Si quieres, traza otra mediana. Tú sabes que esa propiedad de que la altura es mediana también, pero tiene que ser relativa a la base. Ah, entonces, ¿dónde está el baricentro? El baricentro está por acá. Si yo te diga baricentro acá, no implica que te esté diciendo ortocentro. También, claro, dice baricentro. ¿Por qué debe estar ahí? Porque esta altura se comporta como mediana, solo relativa a la base, nada más. Ah, es un caso especial, ¿no? Digo que es un triángulo isósceles. Ahí está. ¿Te das cuenta? Pero un equilátero es mucho mejor. ¿Por qué? Porque justamente, el, esa altura la puedes trazar a cualquier lado. Y siempre va a ser altura y mediana, bisectriz, mediatriz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está el baricentro? Está acá. Y si quieres, puedes trazar otra altura, que también es mediana. Y ahí está el baricentro, exactamente. Entonces, es cuestión cómo lo trabajas, ¿no? A estas alturas de su preparación, jóvenes, ustedes ya saben, dominan este triángulo, ¿no? Porque es importante dominar estas pequeñas cosas de triángulo, equilátero, se repiten en todos los capítulos. Prisma, pirámide, todo geometría analítica. ¿Qué no se puede ver acá? Traza esta línea, y esa línea es bisectriz interior, aunque cae por el baricentro, porque tú sabes que eso se cumple solo en el equilátero. Es bueno trabajar con este 30-30 para que puedan ustedes, ¿qué? Utilizar el triángulo notable de 30-60, que también es válido acá. No se van a olvidar, ¿eh? Por último, propiedad del baricentro de una región triangular. Nótese que acá tengo una recta exterior al triángulo. Y de los vértices estoy trazando tres distancias, cuyas medidas son m, n y q. Desde q le trazo una perpendicular. Esa perpendicular tiene una relación con el promedio de esas tres distancias. Así, mira lo que se cumple. X será el promedio de esas distancias, n más q, y el promedio es entre 3, ¿no? Suma de cantidades entre el número de cantidades. Esa es la propiedad. Ojo, eso lo voy a aplicar en el teorema de Pappus. No se vayan a olvidar, ¿ya? Si que le tomen de captura, lo más probable es que se usen los ejercicios. Ya, como ya tienen la idea del centro de gravedad y algunas propiedades con respecto a Pappus, ahora tienen que conocer, o de repente ya conocen el teorema de Pappus, el primer teorema. ¿Ya? Entonces voy a colocar aquí, ¿no? El primer teorema de Pappus
es para hallar el área de la superficie de revolución. A eso sí. ¿De acuerdo? Muy bien, profe. ¿Qué necesito? Ya. Necesitas lo siguiente. Una línea abierta o cerrada de longitud L. De acuerdo, muy bien. ¿Qué más? Ubicar el centro de gravedad de la línea. ¿Qué más? Trazar la distancia del centro de gravedad al eje. O sea que también tienes que tener el eje, obligatoriamente, ¿no? Entonces, bajo estas condiciones, ¿ya? Se puede entender sobre el primer teorema de Pauli. Fíjate la línea aquí, AB. En este caso es abierta, pero puede ser cerrada. Ejemplo, puede ser un rectángulo. Un rectángulo es una línea cerrada. El cuadrado es una línea cerrada. La circunferencia es una línea cerrada. El segmento es, ¿qué es? Una línea abierta. ¿Qué puede ser además acá? Hay muchas cosas. Aquí triángulo, ¿no es cierto? Semicircunferencia. A eso se refiere el teorema de Pauli. ¿Y qué ha pasado con esa línea? Ubica su centro de gravedad. Está en O. ¿Qué dice su profe de física? Una barra doblada, una barra de acero doblada, tiene su centro de gravedad. Cuando es lineal, su centro de gravedad está en el punto medio. Pero cuando se dobla, el centro de gravedad no está ubicado en el punto medio, está por abajo, cóncavo hacia abajo. Por ahí está. Por eso que ustedes de repente están observando el gráfico. Mira a O. O aquí, ¿qué me representa? Centro de gravedad. Acá está. Ahí está el centro de gravedad de esa línea. Y de ahí le trazas la perpendicular al eje. Y a esa perpendicular la estoy llamando X. Entonces, cuando gira alrededor una vuelta completa, ¿qué cosa va a generar? Una superficie de revolución. ¿Y cómo hallas el área de esa superficie? Acá está la terminología. Área generada es igual a 2 pi por X multiplicado por L, que es la longitud. Ese es el teorema de Pauli. No necesitas dibujar la superficie, no. Mira un ejemplo, ¿ya? A ver. Mira este ejemplo. ¿Quién está girando acá? La circunferencia. Es una línea cerrada. Tenemos el eje. Tenemos esa distancia. Cuando esa circunferencia gira alrededor una vuelta completa, ustedes deben conocer ese fluorescente circular. ¿Ves? Así se determina, así se genera un fluorescente. Con el movimiento de una circunferencia que gira alrededor de una vuelta completa. ¿De acuerdo? Porque el fluorescente internamente es hueco, o sea, vacío, ¿no? Salvo que saques el gas, pero igual, ¿no? Pero no necesitas dibujar. Entonces, cuando esta circunferencia gira alrededor, genera una superficie de revolución, cuya área lo voy a calcular.
¿Qué dice Paco? 2pi. ¿Por quién? Por X. ¿Dónde está el centro de gravedad de una circunferencia? Está justamente ahí, en ese puntito. Y de ahí tengo que trazar una perpendicular al eje. ¿Y cuánto mide esa perpendicular? Esa perpendicular mide 5. Fíjate bien. Desde el centro al eje tienes que sumar esos segmentos. 2 más 3, 5. Ese es el X. ¿Para qué falta? L, la longitud de la circunferencia. Eso es ampliamente conocido por ustedes. 2pi por el radio. ¿Y cuánto es el radio? El radio es 2. Nada más, no necesitas dibujar esa superficie. Por eso, buenísimo este teorema. ¿Cuánto vale esto? 10 por 4, 40, creo que, ¿no? 40 pi. Y esa es la respuesta. Unidades cuadradas, ¿no? Porque es área. Bueno, profe, otro ejemplo, bueno, acá está, mira, otro ejemplito, miren ese ejemplito. ¿Sabes? Otro ejemplo. Ese rectángulo es una línea cerrada. ¿Ya? Toda línea tiene longitud, no tiene perímetro. A ver, este rectángulo tiene un lado que se apoya en el eje. Hazlo girar una vuelta completa. ¿Qué cosa genera? Una superficie de revolución, cuya área la vamos a calcular acá. ¿Ya? 2pi x por L. Profesor, ¿dónde está el centro de gravedad? Hay que trazar la diagonal. Ahí está. Y desde ese centro de gravedad le trazas una perpendicular. Ya ubiqué al centro de gravedad. Acá está. Y por teoría de base media, ¿esa X no es acaso 1,5? ¿Sí o no? Claro. Entonces sería 2pi por X. ¿Quién es X? 1,5. Profe, ¿qué falta? L. ¿Qué es L? L es la longitud del rectángulo. ¿Y cuál es la longitud del rectángulo? Es lo que tú llamas perímetro, pues, aunque está mal dicho perímetro, porque no es perímetro. Sin embargo, todo el mundo lo dice perímetro. Ahí está. Solo tienes que sumar. 3 más 5 más 3 más 5. Esa es la longitud de la línea cerrada. ¿Cuánto es eso? Eso es 16. Ya me salió. Sin necesidad de dibujar. Esto me sale 48 unidades cuadradas. ¿Ves qué sencillo te el papel? Necesitas que saber qué línea es la que va a girar, abierta o cerrada. Necesitas el centro de gravedad de esa línea. Una vez que ubicaste el centro de gravedad, le trazas una perpendicular al eje. Y listo, joven. Ya. Acá me dicen, un joven me dice, L es perímetro. Ya, mira, joven. L es longitud, no es perímetro. ¿Por qué? Las regiones planas tienen perímetro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la circunferencia, ¿tiene perímetro? No. ¿Qué tiene? Longitud. ¿Por qué, profesor? Porque es una línea cerrada. El rectángulo es una línea cerrada. Es hueco. Tú compras un alambre, compra un alambre de 1 metro. Divídelo, a ver, dóblalo. ¿No es cierto? Entonces, cuando tú vas a comprar a la ferretería, le dices, ¿cómo le dices? Deme 1 metro de alambre. Sí. ¿Qué entiende el señor? Que es la longitud, él tiene que medir la longitud del alambre.
¿O acaso en su mente está el perímetro? No. Si tú dices, a ver, deme 1 metro de perímetro de alambre. No, es absurdo, ¿sí? Entonces, eso que quede claro, ¿no? O sea, lamentablemente hay mucha mala información. La gente dice, hay el área del triángulo. No, no es triángulo. El triángulo es una línea cerrada, tiene longitud, no tiene perímetro, tampoco tiene área. El que tiene área es la región triangular. Aunque para postular a San Marcos no te viene teoría, tú has notado, las preguntas no son de teoría. Pero postula la UNI y vas a ver que la teoría es fundamental, ahí no puedes equivocarte. Inclusive en CEPREUNI son muy cuidadosos con el lenguaje matemático geométrico. ¿De acuerdo? Tiene preguntas teóricas y uno no puede confundirse. ¿Es cierto? ¿Ya? Pero bueno, si tú consideras que es perímetro, ya, pues, al final va a salir lo mismo, ¿sí? A ver, profesor, en el círculo no sería pi al cuadrado. ¿Qué cosa? Círculo. El círculo tiene dos cosas. Tiene área y tiene perímetro. ¿Por qué, profe? No, profesor, me refiero al resultado final. O sea, 2pi por 5 por 2pi por 2. Ah, sí, 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 sí. Muchas gracias. Casi, chévere. Acá. Sí, acá es pi cuadrado, tiene razón. Muchas gracias. Ya. Pi al cuadrado. Sí, está bien, tiene razón. Claro, se está multiplicando 2 veces pi. Chévere. Ya, ahora, el segundo teorema de Pappos es parecido. Vas a ver que es igualito. Pero ¿para qué sirve el segundo teorema? Acá bien claro lo dice, ¿no? Dice, una región plana, esta región plana de color azulito, va a girar una vuelta completa alrededor del eje. ¿Ya? Al revés, una vuelta completa. Entonces, la región plana gira una vuelta completa, genera un sólido, ¿no? Ahí parece, ¿qué cosa? Una piedra parece ahí, ¿no? Pero es un sólido, pues. Ese sólido tiene un volumen, ¿sí o no? Entonces, pero también tiene una superficie que lo envuelve, exacto. El sólido tiene dos cosas, la superficie que lo envuelve y el sólido en sí, que se puede calcular el volumen. Pero en este caso, y para el área, ya hemos calculado por el teorema 1. Ahora, el teorema 2 es para calcular el volumen del sólido generado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesitas? Primero vamos a plantear la fórmula, que es idéntico. 2pi x por s. Volumen generado es 2pi xs. Profe, ¿quién es x? Primero ubicamos al centro de gravedad, que lo tenemos acá. Y del centro de gravedad le trazamos una perpendicular. ¿A dónde? Al eje. Ya está. Ya tengo la x, ya, porque yo ubiqué el centro de gravedad. ¿Qué cosa es ese, profe? Ese es el área. El área de la región plana. Puede ser el área de un círculo, el área de un hexágono regular, el área de una región triangular, de una región cuadrada, de un semicírculo, en fin. Es eso. No necesitas dibujar el sol. ¿Ya? Vamos a poner acá. En el esquema se muestra una región hexagonal regular cuyo lado mide 4. Gira una vuelta completa alrededor del eje.
hay el volumen del sólido de revolución. Ustedes dirán, ¿cuál esquema? ¿Dónde está el esquema? Ahí les presento. Miren, esa región hexagonal regular gira alrededor una vuelta completa, 360 grados. Y te están preguntando, haya el volumen de, de ese sólido de revolución. ¿Cómo lo hacen? Esta es la formulita. Necesitas el centro de gravedad. Como es hexágono regular, creo que ya dijimos que es el punto de concurrencia de 3 diagonales. Ojo, 3 diagonales, las mayores. Ahí está, profe. ¿Dónde está el centro de gravedad? El centro de gravedad justo se encuentra ahí. Ahí está el centro de gravedad. Ya. CG. Ya. ¿Ahora qué hago? Simplemente le trazo la perpendicular al eje. Ya. ¿Qué más? ¿Necesito el área? Sí. Ah, ya. Entonces, recuerda cuántas veces hemos hecho ejercicio de prisma, pirámide. Como hay 6 equiláteros, solo hay que hallar el área de uno de ellos. ¿Ya? Vamos a llamarle a esta área. Yo encuentro A y encuentro el área de la región hexagonal. A ver, repasemos. ¿Te acuerdas el área de la región triangular equilátera? Sí. Lado al cuadrado, 4 al cuadrado, multiplicado por la raíz de 3 sobre 4. ¿Cuánto vale el área? A, solamente la A, es 4 raíz de 3. Bien, profe. Pero yo quiero el área de la región hexagonal. Ah, son 6, pues. Sería 24 raíz de 3. Ya tengo el área. Me falta solamente la X. Ya. Pero como te has dado cuenta, mira, como te has dado cuenta, ¿ya? Vamos a trabajar con este equilátero. 4, 4, 4. Ahí vamos a concentrar. Voy a trabajar solamente con este 60 grados, porque es un equilátero. Entonces, ¿qué hago? Le trazo la perpendicular. Ahí está. Eso es X. ¿Sé cuánto vale? Vale, ya tú ya sabes, ¿sabes? Es triángulo conocidísimo. 2 raíz de 3. Esa es la X. Que tienes todo. Entonces, ¿qué dices tú acá? Volumen generado es 2 pi por X. Pero X vale 2 raíz de 3. Por el área es 24 raíz de 3. Listo. El volumen del sólido generado es 90. 13 y 12. ¿Cuánto es? 72 por 4, ¿cierto? 288 creo que es, 72 por 4. Sí, 288 pi unidades cúbicas. Y esa es la respuesta del problema.
Acá me dice, ¿se podrá hallar el volumen cuando un sólido gira alrededor de un eje? Un sólido, ¿te refieres a un sólido? Pero aplica solo el primer teorema. Además tiene que haber muchas restricciones, por si acaso, ¿no? Un sólido, cuando gira alrededor de un eje, ¿qué genera? Un sólido también, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Pero el primer teorema de Pappus determina la periferia, la superficie exterior de esa zona. Tienes que identificarlo. No hay un teorema respecto a eso, por si acaso. ¿Ya? Salvo que sea sólidos regulares. Un caso especial. ¿Ya? Ya, vamos a desarrollar la práctica, Juan. Toque nomás, a ver. Empecemos. Se traza un plano secante a una esfera a 6 metros del centro y determina una sección cuya área es 64 pi. Halla el radio de la esfera. Ahí está, joven. Recuerda lo que te dije. Cuando tú cortas a una naranja que no pase por el centro, ese cuchillo no pasa por el centro, determina un pedazo grande y otro chiquito. Pero lo abres, siempre hay un círculo ahí. Pero no es el círculo máximo. ¿Sí o no? No es el círculo máximo, es un círculo menor, la cual el diámetro la estoy trazando. Y desde acá le estoy trazando una distancia, porque el problema dice que se traza un plano secante la esfera. Obviamente lo que me interesa es la sección que determina, y determina esa sección circular celeste. A 6 metros del centro lo he trazado. Entonces esto es 6. Y resulta que esa sección tiene un área de 64 pi. Y joven, tú sabes muy bien que el área es pi r cuadrado. Y eso vale 64 pi. Y de ahí descubres que el radio de esa sección vale 8. Entonces, y aquí lo que te piden es el radio de la esfera. Y solamente tienes que trazar esta línea y por triángulo notable de 37,53, el R vale exactamente 10, ¿no es cierto? En este caso 10 metros. Sí, aquí estoy. ¿Ya? Pero no te olvides, a todo plano que corta una esfera determina una sección circular. O un círculo. Veamos la 2. La 2 no es un problema de este tema, pero se ha filtrado. Pero entonces vamos a resolverlo. Dice, ¿cuántos metros cúbicos de tierra? Te están pidiendo el volumen o capacidad. ¿Cuántos metros cúbicos de tierra hay que extraer para construir un túnel de 100 metros de largo, cuya sección es un semicírculo de 12 metros de diámetro? O sea, imagínate un túnel, pero si a ti te dicen que la sección es un semicírculo, entonces la entrada es un semicírculo y la salida es otro semicírculo. La sección que se tiene que mantener constante. ¿Te das cuenta? Entonces, tú tienes que dibujar algo así. Ahí está el túnel. ¿Cuántos metros tiene de largo el túnel? 100 metros. Tú te das cuenta que esto es la mitad de un cilindro.
¿Sí o no? Es la mitad de un cilindro. Y ya puedes calcular el volumen. Ahí es el volumen del cilindro, lo divides entre dos y tienes los metros cúbicos de tierra que tienes que extraer para construir este túnel. Ahora dice 12 metros de diámetro. Entonces radio, ¿cuánto vale? 6. ¿No? Ya con eso puedo calcular los metros cúbicos que me están pidiendo. Entonces piden acá, piden la mitad del volumen de un cilindro cuya base circular tiene radio 6 y generatriz 100. Entonces vamos a recordar el volumen. Volumen del túnel. Profe, ¿cómo es el volumen del túnel? Un medio. ¿De quién? Del volumen del cilindro. El volumen del cilindro es pi radio 6 elevado al cuadrado multiplicado por G o H, que sí. ¿Cuánto sale eso? A ver, 3600. Uy, hay que utilizar entonces el pi, me parece. A ver, sí. Pi, utilicen que 3,14. Ya, voy a usar mi calculadora. Aquí, a ver. Ya sale, 5.652. Entonces sale 5.652. En este caso es metros cúbicos, ¿no? Me están pidiendo ¿cuántos metros cúbicos? Son 5.650. Esa es la respuesta de la ejercicio. Claro, estamos haciendo pacto. El tema es el esfera más papus. Ahí está. Vamos a resolver este problema. Acá interviene esfera también. Mira, un vaso cilíndrico de 36 centímetros de diámetro. Y si tiene un diámetro de 36, entonces quiere decir que su radio es 18. ¿Está bien? Contiene cierta cantidad de agua. Tiene cierta cantidad de agua. Mira, supongamos que hasta ahí llegue el nivel de agua. Muy bien, hasta ahí tiene, ¿no? Ya. Ahora, se echan dos bolas. Está la bola 1, la bola 2. ¿Qué crees que pasa? El nivel de agua sube porque las bolas ocupan un espacio y el agua se desplaza hacia arriba teniendo la forma del recipiente que lo contiene. Entonces, se desplazó hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, se ha formado un cilindro de agua. ¿Cierto? Ocupado por agua, por supuesto. Aquí hay agua. El agua que estaba abajo se desplazó hacia arriba. El nivel se refiere a la alturita del cilindro nuevo. En este caso, el nivel sube 6 centímetros.
Ahí está. Ya. ¿Y qué va a pasar? Te piden el radio de las bolas. Vamos a suponer que el radio de las bolas sean R. Ya, acá están. Ya. Entonces se plantea, ¿no? Se plantea. Mira, ese cilindro que se ha formado tiene una altura de 6 y tiene dos bases, cuyo radio es la misma que 18, que el cilindro original. Ahí está. ¿Ves? Entonces, acá te pones a pensar. Si yo saco las bolas, desaparece ese cilindro de agua. Entonces, es obvio que se debe plantear lo siguiente, ¿no? El volumen del cilindro equivale a 2 veces el volumen de una bola. ¿No es cierto? O sea, volumen de la bola por 2, porque son 2 bolas, ese es igual al volumen del cilindro. Fórmula. ¿Cuál es el volumen del cilindro? Una fórmula es pi r cuadrado por g. En este caso, su radio es 18, entonces ya 18 al cuadrado por g, en este caso g es 6. Eso es igual al doble de ¿quién? Del volumen de una bola. O sea, 2 veces, pues, ¿no? O sea, sería acá pi r al cuadrado por ¿quién? No. Volumen de la bola, ¿no? O sea, 4, volumen de una bola, volumen de la esfera. 4 pi r cubo sobre 3. Ahí está. A ver, desarrollemos. El pi se cancela. Ahí te queda un 8 ahí. Y el 3 pasa arriba, tiene 18. Claro, pues 18 al cuadrado por 18, 18 al cubo. ¿No es cierto? 18 al cubo. Y eso es igual a 8 por r al cubo. R minúscula, por supuesto, al cubo. Le sacas raíz cúbica, este te sale 18, y esto es igual a 2r. Y de aquí el radio te va a salir 9. Las unidades centímetros. Y esa es la respuesta. Claro, muy bien, Cristina. Ahí está. 9 centímetros. Esa es la clave del juego. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Vamos con la número 4. Dice, calcular el área de una esfera. O sea, 4 pi r cuadrado. O sea, acá podemos poner aquí. Nos pide ¿qué me pide? Área de la esfera. Y tú sabes que el área de la esfera, pues, 4 pi r al cuadrado. O sea, necesito el radio de esa esfera, sabiendo que las áreas de dos círculos menores paralelos, distantes 3 metros y situados a un mismo lado del centro, tienen área de pi metros cuadrados y 16 pi metros cuadrados. O sea, lo que quiere decir el borrador, ahí tiene la esfera, y ahí está el centro. A un mismo lado del centro significa que por acá voy a hacer un corte
Yo hago un corte y tengo un círculo pequeño de área pi metros cuadrados. Y un poquito más abajo, pero el corte que sea paralelo al anterior, y determino otro círculo menor, cuya área vale 16 pi metros cuadrados. Te piden cuánto vale el radio. No, el área de la esfera. Necesitas el radio. Ya tengo la idea. Entonces vamos a dibujar. Ahí está. Ese es el dibujo. Pero ¿dónde están los 3 metros? Como son paralelas, tú sabes por teoría, si estos son paralelas y la distancia es 3, ese segmento debe ser perpendicular para que la distancia sea 3 metros entre las paralelas. Eso es lo que tienes que buscar acá. Pero como profe, hay que trazar los diámetros. Trazar los diámetros es una buena referencia para poder indicar esa distancia. Desde el centro de la esfera, trázale una perpendicular. Y es ahí donde vas a tener los 3 metros de distancia entre esos círculos paralelos. Ah, acá está 3. Este es el radio de la esfera. Y no te olvides que aquí esa área vale pi. ¿Pi qué? ¿Pi qué? Metros cuadrados. Y el otro tiene un área de ¿cuánto? Más, es mayor. 16 pi metros cuadrados. Ah, ya. Entonces ya está su radio, ¿no? A estas alturas ya su radio lo conoces. Si arriba es pi metros cuadrados, su radio vale 1. Acá lo voy a poner. Ya. Y si el área vale 16 pi, su radio vale 4, porque es pi 4 al cuadrado. Ah, ya, 4. ¿Y cómo lo involucro? Hay una distancia que todavía no se conoce, que le estoy llamando A. Mira esto. Ya. Trazo este radio para aplicar Pitágoras y trazo esto también para aplicar Pitágoras. Como tú comprenderás, aquí hay 2 triangulitos, rectángulos, para aplicar Pitágoras. Mira, este que estoy pintando abajo, de gris, y este otro, vamos a cambiar el colorcito, amarillo. ¿Ves? En esas dos, vamos a aplicar Pitágoras, ¿ya? Rapidito, joven. Vamos. En el triángulo gris, no, pero falta todavía. Falta colocar R a la hipotenusa. Mira. ¿Ah? En el chiquito. R al cuadrado es igual a cuadrado más 4 al cuadrado, 16. Bien, profe. La segunda, el amarillo, R cuadrado, la misma, es igual a 1 al cuadrado, que es 1, más A más 3. Al cuadrado. ¿Qué hago? Digo igualando. Igualando tengo A cuadrado más 16. Lo igualas a 1 más A más 3 al cuadrado
es a cuadrado más 6a más 9. Estoy desarrollando a más 3 al cuadrado, ¿no? Joven, de aquí se va el a cuadrado, 6a, a vale 1. Luego, hallo R. En la primera ecuación, R al cuadrado es igual a cuadrado más 16, pero a vale 1. 1 al cuadrado, 1 más 16. Y aquí se nota que R cuadrado vale 17. Que tiene el área de la esfera. Es 4 pi radio al cuadrado. Como ya lo tengo que es 17, lo dejo ahí. Y esto me da 68 pi. Esa es la clave. Muy bien, Cristina, ¿ves? Ahí está. Esa es la solución. Siguiente. Dice, el gráfico muestra un cubo inscrito en la semiesfera. A ver. ¿Cómo se inscribe un cubo en la semiesfera? Fíjate el cuadrado de la base. Estos 4 puntos deben pertenecer a la base de la semiesfera. Y los otros 4 puntos que están acá, que aparentemente no están en la semiesfera, sí lo están. O sea, tengan en cuenta esto, ¿no? Acá hay algo interesante que hay que saber. Si tú le das un corte por acá, hay un círculo. Y ahí debe estar el cuadrado de ese cubo. Eso se da cuenta, ¿no? Ahí está, ¿ves? Ahí está. Estos son puntos que están en la superficie semiesférica, ¿ves? Ahí está. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Del cubo que está al costado. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué piden acá? La arista del cubo vale 4, haya el área total de la semiesfera. Ya sabemos una fórmula para el área total de la semiesfera. Necesito el radio nada más de la semiesfera. Vamos a trabajarlo así. Trabajemos con la base del cubo, que es un cuadrado. Tenemos ahí la arista básica, 4. Mira bien, 4, 4. La diagonal de la base es 4 raíz de 2. Pero como es el centro, lo divide en 2 partes. Una que vale 2 raíz de 2 y la otra también. 2 raíz de 2, 2 raíz de 2. Ah, qué bien. Pero como tienes 4 a la arista, el 4 se encuentra por acá. ¿Tú quieres el radio? Traza esto mismo. Ese es el radio. Y esto lo pasas acá mejor. Ahí está. Entonces el radio de la semiesfera se puede aplicar acá teorema de Pitágoras. Miren. Pitágoras acá y te sale el valor de R. Dice pues
aplicando el teorema de Pitágoras, R cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 2 raíz de 2 al cuadrado. Listo, joven. Y de ahí hay que hallar solo R cuadrado, no le saque raíz. Este es 16 más 8, 24. Piden el área total de la semiesfera. Listo, ¿te acuerdas o no? 3 pi r cuadrado, ¿sí o no? Ese es el área total de la semiesfera. Pero el r cuadrado ya vale 24. Entonces tendrías 3 pi por 24. Y esto al final, ¿cuánto sale? 72 pi unidades cuadráticas. Así es, muy bien. Claro, 2 raíces es el radio, pero no necesito sacarle raíz porque necesito el r cuadrado, ¿cierto? ¿Ah? Así es. Vamos a ver otro problemita, número 6. El esquema muestra un cono circular circunscrito a una esfera. La altura del cono es 8 y el volumen es 36 pi. El volumen de la esfera es 36 pi. Calcula el volumen del cono. Si tú tienes la altura del cono, lo único que te falta es el radio de la base del cono. Es lo único. Entonces, ¿cuáles son los trazos habituales que hay que hacer acá? Es del centro trazar a un extremo y del mismo centro de la base trazar la altura. Entonces se entiende que ese es un triángulo rectángulo. R es el radio de la base del cono. Y la altura ya lo tengo. Vale 8. Pero me están dando como dato el volumen de la esfera. El volumen de la esfera, 36 pi. El volumen de la esfera es 4 pi r al cubo sobre 3. Ese es el volumen de la esfera. ¿Cierto? Y eso lo igualo a 36 pi. Se va el pi. 3 por 36, 108, 30, 27, 3 a lo mejor. R sale 3. Entonces, usando circunferencia, desde el centro de la esfera le trazo una perpendicular a la generatriz que es tangente. Y con eso, distribuyendo los valores, mira lo que va a salir. Este es 3, este es 3, y este es 5. Todo es 5, porque la altura del cono es 8. ¿Y te has dado cuenta? Este triángulo es conocidísimo. Es el famoso 3, 4, 5. ¿Dónde
Este angulito vale 37 grados. Acá está. Y en el triángulo más grande, este ángulo sería pues 53. ¿O me estoy equivocando? No, 53. Entonces rápidamente puedes calcular el radio. Mira el triángulo grande. Este es 53. 3 y 5 es 8. 8 opuesto a 53. 737 al frente tiene que ir 6. Inmediatamente R me sale 6. Y la altura del cono es 8. ¿Qué piden? Piden el volumen del cono. Entonces, ¿cómo decimos acá? Volumen del cono. Fórmula. Pi radio R mayúscula al cuadrado, o sea, 6 al cuadrado. Multiplicado por H, que vale 8. Todo dividido sobre 3. Listo. Y esto sale, a ver, 12, 96, ¿no? 96 pi. Y eso es la respuesta. Ahí está la solución. Siguiente, joven, vamos con lo siguiente. Acá está. Uno de teorema de Pappus. En la figura, ABC es un triángulo, rectángulo isósceles. Entonces, vamos por partes. ¿Sabes? Yo lo voy a agrandar más. Acá. Bien, bien. Dice que es triángulo, rectángulo, isósceles. Entonces, si dice que es triángulo, rectángulo, isósceles, no te olvides, joven, de colocarle 45 grados a cada angulito. Ahí está. De cateto 6. Ah, cateto 6. Cateto 6. Cateto 6. ¿Ah? Pregunta, ¿ya tienes el área de esta región amarilla? Sí, facilito. Cateto por cateto sobre 2. Entonces ya tengo el área de esa región. Dice, calcule el volumen del sólido generado al girar la región triangular 360 grados alrededor de la hipotenusa. Ah, entonces la hipotenusa es el eje. ¿Qué necesito para hallar el volumen de ese sólido? Pappus dice 2πx por el área ya lo tengo. ¿Qué falta entonces? Ubicar al centro de gravedad. Pero yo le recomendé, le dije, cuando tenga un isósceles, bájale la altura, ¿a dónde? A la base, se lo dije. Sí, está. Entonces, antes de aplicar el teorema de Pappus, hay que hacer algo acá. La hipotenusa, ¿sé cuánto vale? Vale 6 raíz de 2. ¿Está bien? 6 raíz de 2. Pero como cae en el punto medio, cada uno cuánto debe ser. 3 raíz de 2. Bien. 3 raíz de 2, 3 raíz de 2. Profe, ¿y esta altura? Esa también vale 3 raíz de 2. Mira. Claro, que por 45. ¿Dónde está el centro de gravedad? O sea, ¿dónde está el baricentro? También se los dije. Está por ahí.
Ahí está el centro de gravedad. En este caso pone baricentro G nada más. ¿De acuerdo a la relación en que lo divide a la altura? De 2 a 1. Entonces arriba va 2 raíz de 2. Y abajo va lo que queda, pues, ¿no? ¿Cuánto está quedando? Raíz de 2. Eso es lo que está quedando. Y ese raíz de 2, ¿acaso no es la X? Claro, pues la distancia del centro de gravedad al eje es raíz de 2. Entonces ya tengo para resolver el problema. ¿Ah? Volumen. No, aplicamos el teorema de Pappus. ¿Perdón? Volumen generado es 2 pi x por el área. Entonces acá un costadito voy a hallar el área de esa región, ¿no? ¿Cómo se llama esa región? Fácil. Cateto por cateto sobre 2. ¿Y eso te da cuánto? 18. Ya tengo el área. Tengo todo. No, no tengo plata, pero tengo todo. Acá tengo 2 pi, falta la x. La x vale raíz de 2 por el área. El área vale 18. Volumen generado 36 pi raíz de 2. ¿Hay clave? Sí, hay clave. Esa es la solución del problema. Muy bien, Cristina, la ve exactamente. ¿Ves? Ahí está. Seguimos. Vamos con la número 8. Otro de Pappus, miren acá. ABCD es un cuadrado. Entonces la que va a girar es la región cuadrada. Calcular el volumen. Entonces para que te pidan el volumen, tienes que considerar la región cuadrada. El área también. Calcula el volumen del sólido determinado al hacer girar la región cuadrangular regular, o sea, el cuadrado, 360 grados alrededor de la recta L, si AB vale 6. Ya, empecemos. Acá está la región cuadrada. Ya sabemos quién es el eje. Sí, correcto. El lado del cuadrado, ¿cuánto vale? 6. ¿Ah? El área conocida, 36. Solo me falta ubicar al centro de gravedad. Hubiese más fácil. Trázale pues las diagonales. Ya, profe. ¿Y dónde está el centro de gravedad? Acá está donde se cortan. ¿Qué dice la teoría? Estos se cortan perpendicularmente. Y en el punto medio. Teoría. Si el lado de un cuadrado vale 6, ¿cuánto vale su diagonal? 6 raíz de 2. Y como se bisecan, cada uno vale ¿cuánto? 3 raíz de 2. Este es T raíz de 2. Por ejemplo, ¿no? Cada pedacito vale 3. ¿Está bien? Eso es lo que va. Ustedes dirán ya, T raíz de 2. Y acá está el centro de gravedad. Profe, ¿pero dónde está la X? Ah, la X está escondida. Cuando tú trazas las diagonales, son también bisectrices.
45, 45. ¿No es así? ¿Y estás de acuerdo que acá abajo no hay acaso un rectangulito? ¿No hay 90 grados? Pues sí, hay 90 grados. Ah. Y entonces ahí está la X, pues, porque mira el centro de gravedad. Este segmentito es la perpendicular al eje. Entonces la X está valiendo 3 raíz de 2. Esa es la perpendicular. O sea, no había necesidad de trazar, sino al trazar las diagonales ya habías determinado. Ya. Por lo tanto, aplicamos teorema de Papert. Ya a ver, volumen generado es 2pi por x. Profe, el equivale 3 raíz de 2. Muy bien, entonces ponemos acá. 3 raíz de 2. Por el área. Uy, el área es fácil, de 36. Volumen generado. ¿Cuánto sería? 2 por 3, 6. Sería 2,16, ¿no es cierto? 2,16 pi por la raíz de 2. Y esa es la clave. Muy bien, Cristina. Esta que la rompe, Cristina. Ya, esa es la respuesta. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Siguiente problema. Otro de teorema de Papert. Mira acá. Y una chica pedía, profe, papu, papu, ahí está papu. Pues ahí. Mira. De la figura AB vale 6, BC vale 7, AC vale 5. La suma de las distancias de los vértices a la recta L es 12 raíz de 6. Calcula el volumen del sólido determinado al girar la región triangular ABC 360 grados alrededor de la recta. Ya. Entonces, mira lo que hay que hacer acá. Ya. Vamos por partes. Como tengo que usar el área, entonces lo que tengo que hacer acá es ubicar la medida de los lados. AB vale 6, B vale 7 y AC vale 5. ¿Ya? Ya. Hallando primero el área. Fórmula de Ron. P, ya sabe quién es P, es semiperímetro. Es 5 más 6 más 7 entre 2. Y esto te sale 9. Ya. El área, Poirón, de la región triangular que estamos hablando. Raíz cuadrada. P, P menos A, P menos B, P menos C. ¿Te acuerdas o no? 9 es P. Luego P menos A. 9 menos 6. 9 menos 7. 9 menos 5. El área. Raíz. 9. 3. 2. 4. Y ahí sale 6 raíz de 6. También ustedes ya manejan eso rápidamente. 6 raíz de 6. Ya, profe, ya tengo el área. Ahora ubico al centro de gravedad. ¿Dónde está? En el baricentro. Ahí está el centro de gravedad. Conocido como el punto G.
Ahí está. Y de ahí debo de trazar una perpendicular al eje. Y le voy a llamar X. ¿Y cómo calculo X? Ahí tienes otro dato. Dice, la suma de las distancias de los vértices a la recta L vale 12 raíz de 6. Recuerden ustedes, una de las propiedades que yo les expliqué, que si yo trazo distancias, o sea, trazo perpendiculares, ¿no? Hacia esa recta exterior Q. Recuerda que yo lo había mencionado con letritas. M, N y Q. Entonces este es M, N y Q. ¿Y te acuerdas que se cumple por la propiedad? Se cumple. X es M más N más Q dividido sobre 3. ¿Quién es M más N más Q? Ese es, ahí dice, la suma de la distancia es 12 raíz de 6. Es 12 raíz de 6 sobre 3. Y esto, 4 raíz de 6. Ya tengo la X, tengo el área, ya pues, aplicando el teorema de Pape. Volumen generado 2πx por el área. Volumen generado, a ver. 2π. X, ¿cuánto vale X? 4 raíz de 6. 4 raíz de 6. ¿Qué más? Por el área, 6 raíz de 6. Listo. Volumen generado es 36 por 4, 144, 288, ¿eh? Sí, sí hay, 288 pi. Así es que estoy muy bien, máximo. Ahí está. Ya, vamos con la 10, la última, muchachos, la última. A ver acá. Calcula el volumen del sólido que se genera al rotar una vuelta completa la región sombreada alrededor de BC. O sea, BC es el eje. Si G es baricentro del triángulo ABC, H12, el área de la región ABC 720, y BP es igual a 3 veces PC. Ya, honestamente lo que tengo que hacer es, primero hay que hallar el área de esa región azul. Sí, hay que hallar esa. Para eso, voy a dibujar acá. ¿Está bien esto? Mira, mira. Baricentro, ya. Ya sabes que baricentro es el punto donde concurren las medianas, ¿sí o no? Ahí está. Tracemos las medianas, ¿sí? De frente. Joven, teoría. Los 6 triángulos son equivalentes. ¿Qué significa eso? Que las áreas son iguales. ¿Cierto? Sí. Por ejemplo, esta región triangular. Esa región triangular.
es la sexta parte, esta es la sexta parte ¿de quién? De los 720. ¿Y eso cuánto es? ¿Mm? 120. ¿O no? ¿Está bien? Ya. Pero, profe, acá dice que BP es el triple de PC. ¿Ya? Entonces, no nos hagamos problemas y hagamos así. Mira, 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 mira. Todo esto, supón que vale 4A. Tienes que suponer. Ya. Y entonces, el punto P, mira lo que va a pasar. Acá está el B, por acá debe estar P y acá debe estar C. Si te dicen que BP es el triple de PC, es porque debe ser así nada más. Que este es A, ¿no es cierto? ¿Ah? Que ese es A, y todo lo que queda es 3A. Pero como hay un punto medio por ser mediana, 2A sería esta parte, de todas maneras, ¿no? ¿Sí o no? Hay una mediana. Y la que está quedando es A. Miren, miren, miren. Ah, ahí está. ¿Ves? Se está cumpliendo. 3A es el triple de esto. Ya, muy bien. Pero, ese triángulo pintado de azul al inicio, ese triángulo pintado de azul al inicio, no va a tener área de 120. ¿Sí o no? ¿Qué área tiene esta? La mitad de 120. ¿Cuánto? Exacto. 60. Ahí está, 60. Ya, mira, todo lo que se hizo para calcular esa área. ¿Sí o no? Ya. Muy bien, ya tengo esa área, por fin tengo esa área. Ahora, esa región que tiene área de 60 va a girar. Y acá viene el eje, joven. Este es el eje. Miren, siempre hay que identificar el eje. Ahí está el eje. Y tengo la región triángulo. Ya, ahora, ¿cómo lo voy a resolver? Entonces, mira lo que va a pasar. Mira lo que va a pasar. Fíjate, ¿eh? Mira lo que va a pasar. ¿Qué necesito? Necesito el centro de gravedad o el baricentro de esta región azul. Necesito su centro de gravedad. Y entonces voy a retroceder para aplicar esta propiedad. Ya. Guiñale el ojo al triángulo verde. Mira la propiedad del triángulo verde. Si tú quieres calcular la distancia del baricentro al eje, es la tercera parte de quién, de la altura. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Ah, tercera parte. De su altura paralela. Entonces, ¿vamos por dónde? Por acá. Bien. Ya, entonces, analicemos este triángulo
de color azul, que su área vale 60. ¿Cómo analizamos así? Ahí está el eje. ¿Está bien? Ahí está el triángulo. Lo estoy dibujando aparte. Ahí está el eje. ¿Está bien? Ya. ¿Dónde está el baricentro? El baricentro está acá. Y hay que trazarla perpendicular. Mira, mira, acá está. Ahí está la perpendicular. Hay que cambiarle de color nada más. Oh, 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 oh. Metí la pata. No, otra cosa. Ya, estábamos ahí, ¿cierto? Ahí está el baricentro. Ya. Ya, mira. Ahí. Esa es X. Pero ¿cómo hay es X? Tienes que trazar de aquí su altura. Claro, trázale la altura. Y esa X es la tercera parte de esta altura. Pero justo ese puntito es el centro de gravedad del triángulo grandote. Ahí está. Es el mismo punto. Entonces hay que hallar esto. Pero tienes de dato AH. Ah, entonces ahí le aplicas dos veces la misma propiedad. Como ya tienes AH, y esa vale 12, ¿no te acuerdas que esta es la tercera parte de 12? Sí, la tercera parte. ¿Y cuánto es la tercera parte de 12? 4. Este es 4. Entonces, esa vale 4. Entonces, ¿ya puedo calcular X? Claro. Por propiedad, X es igual a la tercera parte de 4. ¿Te das cuenta? El área de la región GPC, al inicio, mira GPC, vale 60. Entonces luego hallamos el volumen generado. ¿Qué dice Papu respecto a esto? 2 pi x, ¿y todo por quién? Por el área. Volumen generado, 2 pi. Y la x, que ya lo tengo, y vale 4/3. Esto multiplicado por el área, que vale 60. ¿Y cuánto sale? 20, 80. Muy bien, muy bien. Lo máximo que tiene 160, ¿no? 160 pi. Y esa es la respuesta del problema. Nada más. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, ya se están retirando. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho. Tengo con ganas de almorzar.
Gracias. Nos comunicamos la próxima semana. Entramos a geometría analítica, ¿ya? La próxima semana. La recta, la parábola, la circunferencia, la elipse, y terminamos con máximos y mínimos. Listo, chao. Chao, Miriam, Luego, gracias. profesor, muchas gracias.